bloque anterior con, bueno, esas reflexiones de la doctora que decía, bueno, cuando los chicos son chiquitos es complicado que acepten comer mejor y porque están incentivados, ¿no es cierto?, todo el tiempo Sí. desde los medios de comunicación, primero que nada, a comer, como vos decías, comida chatarra. Ahora, ¿qué pasa cuando de pronto aparece la necesidad de que la comida sea diferente porque el nene empieza a presentar Y síntomas? sí, Es lo que le entonces, pasó a Patricia. exactamente, y lo vamos a compartir en este segundo bloque. Mi nombre es Patricia Rosas, soy mamá de Emiliano Rosas, ahora tiene 8 años. ¿Por qué vos estabas en una charla para médicos? Porque si bien era abierta al público, yo no soy médica, vos tampoco, pero las dos somos mamás. ¿Por qué estábamos ahí? ¿Por qué vos estabas en esa charla del doctor Lucero en el Hospital Garrahan sobre agrotóxicos y genotoxicidad? Bueno, hace unos años mi nena nació con muchos problemas de salud y yo la verdad no sabía qué es lo que tenía. Y recorrimos hospitales, médicos ¿Qué tipo de problemas tenía? bueno, él nació con dermatitis atópica severa, o sea, nació bien, aparentemente bien, con buen peso, talla, todo, pero a la semana se empezó con la piel inflamada y no sabían por qué, solamente que tenía dermatitis atópica y que se le iba a ir en cualquier momento. Y bueno, esos fueron los primeros meses y después cuando le quisieron agregar alimento, leche, yogur a los 7 meses, 6 meses, empezó a brotarse todo el cuerpo y no sabían por qué, no sabían por qué y era tener que llevarlo a la guardia cada vez que tenía un roce con algo especialmente lácteos. Contame qué es esa, qué es lo que, qué es la dermatitis, como lo puedas explicar vos, ¿no? Esto Sí. que vos decís, dermatitis, ¿cómo me dijiste? Atópica severa. ¿Cómo se ve? ¿Qué presenta? ¿Qué síntomas presenta? Se inflama la piel, como ronchas por todo el cuerpo, pero él la tenía severa porque era todo el cuerpo. Le picaba todo el tiempo, no dormía casi nada, quizás 2 horas en el día, porque no podía dormir por la picazón. Y el dolor también, porque le dolía todo y ninguna crema le hacía bien, nada. Y no sabían bueno, me decían solamente que se iba a ir. Y Después empezaron los problemas cuando empezó a ingerir, vos me decís que le empezaron a abrir un poco la dieta y le empezaron a pretender darle yogures, bueno, lo que pasa con todos los, claro, con sí. todos los médicos, ¿no? Que te empiezan a... Sí, pero no se podía, o sea... Empeoró. Empeoró, cada vez que probaba algo teníamos que llevarlo a la guardia, porque se inflamaba todo, más de lo que él ya tenía el problema, o sea, siempre tenía picazón, pero era mucho más rojo, todo, las ronchas eran mucho más rojas, más grandes. Y te decían que era alérgico, ¿qué te decían? Que Porque tenía viste que los alergia. médicos a veces te dicen, ¿es alérgico o es un virus? Esas son Sí. las dos cosas que nos dicen a las mamás cuando no saben mucho de qué se trata, ¿no? Sí, sí. Y sí, pasó un tiempo y los mismos médicos me dijeron de que vaya a un hospital público o a cualquiera. Bueno, fui al Casa Cuna y lo atendieron en servicio de alergia y le hicieron el test de alergia y tenía alergia a la proteína de leche de vaca y otros alimentos cítricos, algunas frutas, verduras. Quisieron incorporarle soja, le dieron... ¿De qué año estás hablando? En el 2008, él nació en el 2007. Pasaron casi un año y algo. ¿Soja de qué manera? ¿Leche Sí, tal vez de soja? Sí, en leche en polvo, pero hizo alergia también a la soja. Después le dieron otra que es deslactosada, que se llama Casmil, también hizo alergia a eso. Y se la cambiaron por una hidrolizada, que esa no es leche directamente, se llama Neocate. Yo te quiero preguntar, Sí. lo primero, que vos nos cuentes dónde vivías vos. ¿Dónde vivís? Yo vivía en Wilde. Sí, era un PH,
Y justo enfrente donde yo vivía era un acceso donde pasaba la autopista y tenía pasto. Y del costado de mi casa también había una plazoleta. Y bueno, yo no podía muchas veces salir durante todo el tiempo que yo viví 6 años allá. Y no salía porque cada vez que lo veía al que creía que cortaba el pasto o hacía algo con el pasto, no lo podía ni respirar. No cortaba el pasto. No sé, algo hacían, pero yo no lo podía ni ver porque no sabía. Contémosle a la gente qué es lo que hacía, esto que se hace tanto en las ciudades, Sí. porque vos no vivías en un lugar rural. No, para nada. No era Pero rural. estás acá para contar tu experiencia con los agrotóxicos porque, bueno, la tuviste. Vivías Sí. en ese acceso y lo que vos me habías contado es que fumigaban. Sí, fumigaban para fumigaba. no cortar el pasto en lugar de Sí. pasar la bordeadora. ¿Era Sí, así? sí, era eso. ¿Y Sí, qué yo- pasaba cada vez? Contémosle a la gente qué pasaba con vos, con tu nene. Él todavía no estaba, eso fue anterior a que él naciera. Y durante mi embarazo también. Cuando yo quería salir, no podía salir porque no podía respirar. Me dolía mucho la cabeza, me picaba todo acá adentro. Cada vez que Claro, sí. estaban fumigando el pastito. Sí, sí, entonces yo no podía salir. Y a veces cuando ya no estaban, es como que quedaba todo ese olor, todo ese... Y no, en vez de ir a comprar del lado donde me resultaba más fácil ir por la plazoleta, daba la vuelta del otro lado porque no quería pasar por la plazoleta. Yo pensé que era alérgica al pasto, pero no tenía idea de lo que... Después te fuiste enterando. Sí, con toda esta investigación, de enterarme del tema de los agroquímicos y de que fumigaba arriba de la gente, empecé a investigar por qué. Porque yo siempre le pregunté a los médicos, ¿pero por qué? Si yo no fumo, no tomo, en mi embarazo tampoco comía comidas lo más sano que podía, verduras, frutas. Y vos investigando, porque los médicos mucho no te decían, te hablaban No. de alergia, y alergia tuya, alergia de él, pero Claro. no mucho más. ¿Vos cómo llegaste a empezar a sospechar de que esas fumigaciones que hacían para no desmalezar, que hacían ahí en el acceso a la autopista, podían tener que ver? ¿Cómo se te fue ocurriendo eso? Porque o sea, por internet en realidad empecé a mirar videos y creo que uno fue de Conciencia Solidaria y ahí me fui enterando de Monsanto, que no sabía quién era, y sobre con la cantidad de lugares que se fumigan acá y todo el daño y la relación que tenía la enfermedad de mi nene con la de otros lugares. Por ejemplo, él tiene una enfermedad, además de la alergia, que toda relacionada a la alergia, la dermatitis, el asma, le dio positivo para celiaquía también, pero no tiene daño en el intestino, tiene en el análisis genético de sangre, tiene positivo para celiaquía y en sangre, pero no en el duodeno. Y durante ese transcurso también estuvo con sangrado. Como yo estaba con la dieta, no entendía por qué estaba con sangrados. Si yo seguía toda la dieta, como decía la doctora, no entendía. Lo derivaron a gastroenterología, bueno, vieron que tenía celiaquía, además de eso no entendían por qué más tenía, por de dónde venía el sangrado. Le empezaron a hacer endoscopía alta y baja y encontraron que tenía pólipos, pero no sabían por qué salían los pólipos, y hiperplasia nodular linfoide, que no sabían por qué. O sea, después me explicaron de que era una inflamación en el intestino, que muchas veces es por alergia o por o alguna infección, que se inflama el intestino y no saben por qué. Y bueno, siguió pasando el tiempo y entonces lo llevé al Garrahan y me dijeron de que tenía sospecha de colitis ulcerosa. Vos nos contaste que llegaste a dos conclusiones. Por un lado, el tema de vivir al lado de un lugar donde fumigan, por más que sea con esos, viste, de la línea jardín, como le llaman. Y después llegaste a otra conclusión, vos medio solita también me parece, o vos nos dirás sí o no, que tenía que ver con la comida. En realidad los médicos solamente que me decían que haga la dieta, que le sacara todo lo que era alergeno y los medicamentos.
Pero a mí lo que me causaba, lo que no me gustaba era el tema de que cada 3 meses le tenían que hacer análisis de sangre para ver si no tenía un daño en el riñón y en el hígado por todos los medicamentos que le estaban dando, porque la dosis que le daban de mesalazina a él era una dosis para adulto. Que eso es para la colitis ulcerosa. Colitis ulcerosa, sí. Ajá. Más lo que él tomaba para el asma. Y ya con 5 o 6 años, yo digo, ¿qué le espera en el futuro? Si empieza a tener daño en 2 o 3 años o 5 años, cuando sea un adulto, ¿qué calidad de vida va a tener? Y entonces a vos solita se te ocurrió Sí. empezar a probar de cambiar la dieta. Sí, sí. ¿Y qué hiciste? Empecé a incluirle en los alimentos orgánicos. Ahí estaba entonces la presentación de la historia de esta mamá sufriendo mucho y que la semana que viene nos va a contar qué vuelta le encontró, ¿no? A esto de... Y sí, realmente es un problema serio y afortunadamente que hay alternativas, Claro. pero el tiempo se nos terminó, por lo tanto nos vamos a despedir. Hasta la próxima y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.